Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. Y un día, así sin más, las visiones aparecieron. Sentado en el sillón de su escritorio, el juez veía ingresar los últimos rayos del sol por las persianas entornadas de la ventana. Fumaba Koft. Volutas de humo aromático se elevaban hacia el techo de maderas cuarteadas por el trabajo incesante de los boxelders. Algún día este techo se caería sobre él, o quizás los cimientos de la casa cedieran primero, y no quedarían rescoldos de los días en que administraba justicia en Novaiza, cerca de esa cárcel que había sido su salvación. O quizás sí, algo sobreviviría. Sería inmortalizado en uno de los himnos de los siricinos que los siricinos cantaban en la ceremonia del Yun. Uno burlón acerca de que Exlot sabía cosas de los designios de este mundo, a las que la filosofía del juez no llegaba. Había visto los grafitis insultantes en las paredes de los distritos bajos de la ciudad. Debía estar orgulloso, compartía espacio con las proclamas de la llegada del advenimiento y las consignas a favor de la insurgencia. Bueno, un saludo para todos. Sergio, hola, ¿cómo está? Bueno, muy buenos días, buenas tardes o noches para todos. Recordarles que estamos en la 23, Aceleracionismo Cultural, que esto es un programa de radio también transmitido vía streaming, que tiene también su espacio de podcast, que lo pueden encontrar en Spotify de las redes de la Universidad de Caldas. También es un programa pues asociado a la Universidad Autónoma de Manizales a través de la radio Radio Cóndor. Se transmite los martes a las 8 de la noche y los sábados, y los sábados 11 de la mañana. Recordarles seguirnos pues por las redes, en la 23 Aceleracionismo Cultural en YouTube y la 23 Aceleracionismo Cultural en Instagram. Sé que esto es repetitivo, no estoy acostumbrado, pero pues tiene que ver con las normas de la reproductividad social a través de las redes sociales. Sí. Entonces hay que cumplirlas mínimamente, así sea muy pues mal. Esto garantiza un mínimo de monetización. No, pues, aquí construyéndonos como youtubers, o como influencers. Como influencers. Creo que la pinta no da, weón. O sea, nosotros ni sentido de la estética tenemos. No, nuestra apariencia no es comercializable. Yo siempre he sido peludo, ¿viste? Siempre se ha tocado. Entonces, nada ha cambiado desde que estábamos en el pregrado, en términos de la estética. Pero bueno, hoy como recordándoles esta temporada, la idea es analizar, establecer pues esta crítica cultural de la sociedad moderna o capitalista contemporánea a través de los cuentos, ¿no? A través de, y sobre todo pues como el cuento alrededor de la ficción, ¿cierto? En este caso, Visiones es un cuento de ficción latinoamericana, ¿cierto? De ciencia ficción latinoamericana. De ciencia ficción latinoamericana. Bueno, ese primer párrafo, pues, me pareció como... ese párrafo pues, que acaba de leer Carlos, a mí me pareció fuerte en el sentido de, cómo trabaja la ciencia ficción latinoamericana, en qué sentido se distingue de esa otra ciencia ficción, digámoslo, anglo-europea, ¿cierto? Aquí pues como en el sur, aquí en la periferia. Creo que en los primeros capítulos discutimos esos elementos, podríamos recordarlos como para abordar este cuento. Cuando estuvimos hablando de James Graham Ballard a propósito de Playa Terminal, tratábamos pues como de establecer como la diferencia entre ciencia ficción blanda y ciencia ficción dura, ¿cierto? Para nuestro caso y para el caso latinoamericano pues se apega mucho más a la ciencia ficción blanda, ¿cierto? Donde se mira cuáles son como, se revisa como cuáles son los elementos que hay y cuáles son como sus potencialidades. Sin embargo, también creo que fue en otro programa cuando estuvimos leyendo el cuento de se me olvidó el nombre, Éxodo X, Éxodo 10 de Luis Carlos Barragán. También hablábamos como, bueno, cuál era la característica de una ciencia ficción latinoamericana, y era que en principio la ciencia ficción siempre se había entendido como lo que se podía hacer en términos anglosajones, ¿cierto?
la evolución tecnológica en países anglosajones, en países europeos, y entonces la ciencia ficción estaba como en función de eso. Pero al volcar la mirada hacia Latinoamérica, lo que pregunta Rodrigo Bastidas, que es el compilador del Tercer Mundo Después del Sol, es cuál es la ciencia que se hace en Latinoamérica, ¿cierto? Que no es una ciencia necesariamente de desarrollo tecnológico, sino que es una ciencia que proviene de grupos ancestrales, de medicinas ancestrales, de conocimiento indígena, de conocimiento pues que es muy anterior a una civilización occidental. Y de hecho en este cuento empezamos a notar también que hay un interés particular como en trabajar sobre una religiosidad, que de hecho el cuento se sostiene en parte con una idea de una idea mítica, ¿no? O sea, que como es un el orden Dios mítico ahí sí, en esa sociedad que juega que, en sus procesos como de relacionamiento, etcétera. Sí, y en este caso la ciencia ficción latinoamericana, particularmente pues el caso de las visiones de Edmundo Paz Soldán, el escritor boliviano, en este cuento a nosotros no nos están mostrando, por ejemplo, ni desarrollo tecnológico, no nos están mostrando naves espaciales, no nos están explicando máquinas del tiempo, ni nada de esto, sino que están tratando, el cuento trata pues como de ir develando poco a poco una particularidad, por ejemplo, de cómo se ve la ley en una comunidad. Cuando hay una creencia tan presente, ¿cierto? Y entonces acá lo que tenemos es, por ejemplo, el inicio del cuento, y un día así sin más las visiones aparecieron, donde el juez está sentado en su oficina, pero el contexto que se nos muestra o que nos va mostrando el narrador va revelando que se aproxima o hay una noción de que hay un Dios que se va a revelar pronto y que hay una revolución y que hay pues un movimiento dentro de ese cuestionamiento mítico. Entiendo que, digamos, como una de las características que señalábamos antes sobre esa ciencia ficción latinoamericana era que primero era como recepcionista, o sea, como que recepciona a destiempo la tecnología. No tiene que ver con esta ciencia ficción, digamos, dura a ese corte anglo-europeo, que como que el man de ciencia ficción, el escritor de ciencia ficción, entiende la ciencia y la explica, y explica a través de hacer como una explicación profunda de la ciencia, de cómo funciona, por ejemplo, una máquina del tiempo, de cómo funciona una nave espacial, ya construir como ese mundo del futuro, sí, relacionado de pronto con ciertos conflictos del presente, bueno, sí, etcétera, etcétera. Sí. Mientras que acá la cuestión es como que se recepciona la tecnología, ¿sí?, pero no entendemos cómo funciona. O sea, como que es una relación, diríamos, alienante con alienante es como que yo no me reconozco en el objeto, no sé cómo funciona, pero yo lo uso. Yo tengo el celular, hago todo lo que tengo que hacer con él, pero yo realmente no sé cómo funciona el celular, pero eso cambia muchos procesos sociales, muchos procesos culturales, cosas pues que hemos hablado acá que tiene que ver con el concepto de aceleracionismo, en parte pues de esta tradición crítica del aceleracionismo pues teórico, así como pues contemporáneo, autores como Harmon Rosa, bueno, que ya hemos mencionado acá, Fischer, etc. Entonces, yo pienso que tiene que ver con eso de la recepción. Pero también hablábamos de que tiene que ver con que se utilizan elementos de las culturas indígenas, se utilizan elementos míticos de las culturas originarias, pero también de las culturas afro, ¿cierto? Digamos de esta cuestión propia del problema de la identidad latinoamericana con toda esta diversidad cultural, social, etcétera, y se introducen dentro de la estructura de esa construcción de ese mundo ficcionado. O sea, seguimos hablando de un futuro, ¿cierto? Porque en el cuento, por ejemplo, hay un juego donde ellos como que se meten en un mundo y juegan como a la guerra, y ellos sí, son generales, pero ellos están metidos en ese mundo como en lo que hablamos en la sesión anterior pasado, sí, sobre la inmersión. Entonces sí, hay como un juego que permite ese tipo de inmersión. Entonces sí estamos hablando de una sociedad donde hay un desarrollo tecnológico, pero es muy interesante porque el desarrollo tecnológico no implicaría un abandono de esta mistificación del mundo a través del orden mítico-poético, sino que a pesar de que hay un orden tecnológico, sigue habiendo un orden mítico. Esto también aparece en la ciencia ficción anglo-europea a través de cosas como una novela como Dune,
Duna, sí, ¿cierto? sí. Que es como, en Duna hay un orden mítico todavía y hay todo un orden tecnológico acompañado. O sea, a mí me parece muy interesante eso porque es como que la tecnología no nos va a sacar de ahí. Puede antes meternos más en este tipo de órdenes míticos, y creo que el cuento cuestiona eso en parte, es un poco crítico con que la vida se ordene a través de una mitología, ¿cierto? Claro, y justamente es digamos que esa creación como virtual, ¿cierto? Que permite como la materialización de esas narrativas míticas, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en el caso, el cuento anterior, a través del Avatar, que fue en el capítulo anterior, la chica era constituida como una especie de deidad, ¿no? Que eso lo resaltábamos mucho, que hacia el final del cuento, ella ya no pertenecía al juego, pero la miraban a ella como una especie de leyenda, como de narrativa que estaba ahí adentro, y que tal vez era como digna de ser admirada como una heroína, ¿cierto? En este cuento, en las visiones, empezamos como a notar que precisamente esa cuestión mítica sigue siendo parte como de nuestra naturaleza, ¿cierto? Como aferrarnos a cuestiones superiores a nosotros por alguna razón, parecidos a nosotros o no. Digamos que como que en el cuento yo lo que noté era como ese orden mítico de los dioses que aparecen en ese cuento también estructuran la sociedad, porque la sociedad al parecer uno va notando pues como en los intersticios del texto, que es una sociedad ordenada por clases, pero clases sociales definidas por la raza. Ellos hablan, por ejemplo, de los de color, pero también tienen unos nombres definidos a determinados grupos, que al parecer un grupo de esos, por algún tipo como de destino mítico o señalado místicamente por un profeta, son los que gobiernan, ¿sí? Y someten a los demás grupos, pero hay otra profecía que dice que los de abajo se levantarán y alcanzarán el orden justo, que es que adoran a este Dios que tiene un órgano sexual muy grande y lo rodea, y es como muy terrorífico, ¿cierto? Como que una representación también como muy terrorífica, pero que él es el que va a traer como justicia a esa sociedad, porque va a permitir que los de abajo se rebelen. Sí, yo quiero que resaltemos de pronto este pasaje precisamente como sobre el juez. Dice: lo ganaba el agobio después de un juicio que tomó toda la tarde. Largas discusiones contra un abogado defensor. Un iricino había robado comida de un depósito. Como era reincidente, el juez arguyó que no bastaban ni el electrolápiz en la espalda ni hundirlo en la tierra hasta el cuello durante un par de días bajo el sol de escándalo. Había que enviarlo a la casona, donde otros prisioneros se encargarían de él. Me llama mucho la atención que el narrador dice que el criminal, el delincuente, era un iricino. No lo caracteriza particularmente, no dice era gordo, no. Sí, lo coloca en un grupo étnico, lo racializa. Lo racializa y el juez entonces en este sentido, al ser reincidente, pues el hombre dice como quien dice, no aprendió, entonces hay que llevarlo a un lugar donde él sí o sí está enfrentado a entender eso. Que ese orden mítico, porque, como para explicarlo, ¿por qué termina como ordenando la sociedad? Porque es dentro del orden mítico que se legitiman formas de racialización. Como cuando a usted, no sé, le dicen que todo indígena es vago o perezoso, o que los indígenas no trabajan, o cuando a usted le dicen que toda persona negra, afro, es ladrona o abusiva, ¿cierto? O que toda mujer negra es muy sensual y pasional, ¿sí? O que las mujeres indígenas siempre se someten o se subyugan, ¿cierto? Cuando uno rastrea el origen de eso, se va dando cuenta que hay como un orden, como unas mitologías, unas leyendas, ¿cierto? Una narrativa mítica que justifica ese tipo y legitima ese tipo de comportamientos. Y siento que en este cuento es muy importante porque es el juez, es un juez, es alguien que decide en torno a la ley,
¿cierto? Y que juzga a otros, pero los juzga a través de ese orden mítico, recordando un poco el proceso en Kafka, cuando él está buscando el origen. Se olviden, bueno, el proceso en Kafka es un tipo que lo están juzgando y no saben por qué. Él no sabe por qué. No sabe por qué, no sabe quién, no sabe ni siquiera a quién apelar, quién le va a ayudar, o sea, no sabe nada del proceso. Y cuando le entregan la ley tiene narraciones mitológicas. Míticas, es todo un libro de mitología, es como si le entregaran la Biblia. Es como por ejemplo, la gente que tiene ideas muy machistas o patriarcales sobre cómo se deben de comportar o cuál es el lugar social que tienen las mujeres, y cuando uno identifica de dónde viene esa idea, es porque eso está escrito en algún parágrafo, en alguna parábola, en algún elemento o narrativa de la Biblia. Entonces, claro, es que la Biblia el problema es que es difícil decirlo, seguramente a muchos no les gustará, la Biblia es un texto mítico. No la verdad revelada. Entonces, solo que pues los creyentes creerán lo contrario. Pero es lo mismo que uno podría decir de un texto como la Odisea, la Ilíada, ¿cierto? Son la libros. Teogonía. La Teogonía en Grecia eran libros sagrados. O sea, representaban el orden mítico-poético y a través de eso ellos ordenaban su vida, o sea, ordenaban la paideia, ¿cierto? Ordenaban la educación, la formación, el orden social, que es lo que va a criticar en algún momento Platón. Pero ellos ven esos libros como sagrados. Nosotros hoy tratamos esos libros como míticos o como literarios, es porque ya nos hemos despojado de la creencia religiosa que nos llevaba a interpretarlos de determinada manera. Pero piensen en esto, ¿qué tanto de la ley hoy realmente está justificada míticamente? De la que hoy nosotros consideramos racional, que es lo que creo yo nos ayuda a cuestionar este cuento. Ustedes recordarán de pronto el cuento Ante la ley de Kafka, que justamente lo desarrollan un poco más en la novela El proceso, ¿cierto? Lo trabaja también como de otra manera, lo expande. Lo expande, ¿cierto?, en su interpretación. Y es que en Ante la ley, pues hay un campesino que llega a la ley. Hay hasta las puertas de la ley. Y hay un gran guardián que no lo deja pasar. El tipo pasa muchos años allí y cuando él ya se está muriendo, el anciano le dice como ¿por qué? Pues ¿qué tenía que hacer? Porque yo no pude entrar, ¿cierto? Sí. Entonces el guardián le dice como esta puerta solo era para usted. Ahora voy a proceder a cerrarla porque él ya se está muriendo, ¿cierto? Y es que el hombre nunca se atrevió, el guardián simplemente se paró frente a él y le dijo que no podía entrar, pero él nunca dio un paso, nunca lo atravesó ni nada de eso. Pero ya hoy es que todo lo que representa la ley para el campesino es una cuestión como incomprensible, ¿cierto? Él no puede, por más que haya unas normas, haya una serie, haya un código de comportamiento, unas reglas de convivencia, el ciudadano común está muy limitado para acceder a esas interpretaciones y a esas posibilidades y a sus derechos y deberes y demás. Hay algo que a mí siempre me parece muy, muy particular de ese pequeño cuento, de ese microcuento, y es como o parábola. Yo creo que es una parábola en el sentido de la escritura judía, solo que la parábola es como un cuento, pero que es un cuento que permite múltiples interpretaciones y a su vez enseñanzas, como por ejemplo las parábolas de Jesús eran formas de escritura, es una forma de escritura muy anclada al pensamiento judío, y es, no olviden pues que Kafka era descendiente de judíos, era un judío, y es como muestran al guardia. El guardia es un monstruo. La descripción del guardia es que el guardia es monstruoso. Es gigante, sí. Y por eso usted no le habla. O sea, y tiene como elementos no muy humanos. ¿Sí? Como la descripción del guardia es que no es que sea como muy, muy, muy reconocible para mí. Y él es el que cuida la ley. Entonces es como que piensen que el guardia es el juez de este cuento. Entonces, cuando uno piensa que el guardia es como el juez de este cuento, un juez ¿qué pasa en el cuento? Que este juez ha juzgado un poco de gente de forma injusta, pero totalmente legitimado por la norma y totalmente legitimado por el aparato jurídico. Y que aquellos que han sido juzgados de forma injusta, que los ha mandado a la cárcel, que los ha mandado a la pena de muerte, ¿cierto? Muchos de ellos han muerto en la cárcel, que son las visiones que a él se le empiezan a aparecer y como a cuestionarlo. Muchos no conocían la norma, no sabían ni por qué los juzgaban. El guardia es eso, o sea, el guardia es el que cuida la ley porque la ley es la entrada.
Realmente lo que yo pienso que hay después de la puerta es la justicia. Pero la ley es ese man Sí. parado en la puerta. O sea, la ley es el campesino que va a resolver un problema en la alcaldía y el celador No lo deja pasar. no lo deja pasar porque ya las botas sucias. Ujú. Porque no tuvo una cita. Claro, y ahí o no tuvo una cita, ahí apareció la ley. Es como cuando usted entra va a un hospital, a la zona de urgencias, y el primero que lo evalúa médicamente a usted es el celador, el vigilante. Ujú. Y que incluso es el que le facilita muchas cosas. Claro, es el Claro, que le permite o sí. no. Por eso es que la ley, en ese sentido, Kafka creo que señala algo muy interesante en esta cuento o parábola, y es que la ley no es igual a la justicia. O sea, usted puede tener un gran aparato jurídico, pero el aparato jurídico puede producir permanentemente injusticias. Y eso usted solo lo puede entender, ¿cierto?, a través del crimen, que es algo que hemos discutido en nuestros programas anteriores. Usted realmente entiende la naturaleza de la ley, es no a través de la estructura de la ley, que eso es lo que hace el iusnaturalismo, aquí pues hablando de temas filosóficos, de filosofía del derecho, o lo que hace el iuspositivismo, que dicen cosas como los medios justifican los fines, o los fines justifican los medios. Es una discusión que ellos tienen ahí, como de cómo se justifica la norma, si a través de lo que logra la norma, o lo que hay que pensar es lo que logra la norma, y eso justificaría los medios para alcanzar eso. Y ese es como todo el gran debate entre ellos dos. Pero que lo dice Walter Benjamin en un texto que se llama Sobre la violencia. Pero el tema es que Benjamin en ese texto se sale y dice, pero pensemos la violencia a través de dos imágenes, el criminal y el policía. El policía ejerce la ley como el vigilante, la ejerce. A él le dicen, vea, usted no puede dejar pasar tal gente y esto está en tal norma. Y él lo hace. Y no está ejerciendo ahí injusticias o justicias de una manera, ¿cierto? Entonces lo que piensa Benjamin es, no, simplemente ejerce la ley. La ejerce, la pone. Y también la puede ejercer porque el hombre tiene un uniforme. Sí, sí. Está organizado Por eso- semióticamente por eso es monstruoso. para ejercer. Sí. El uniforme es Sí, una sí. cosa muy monstruosa. Si yo voy es lo que la gente de pronto, la gente dice, yo ando en la calle, veo un policía con un revólver o veo un man del ejército con un fusil, no lo ven como monstruoso, es que eso es lo más fuerte, o sea, lo ven como, esto es un lugar seguro. ¿Y usted qué le garantiza que ese tipo no va a sacar el arma, ¿cierto?, en un ataque de esquizofrenia o paranoia y lo va a matar? Pero eso ha pasado. Hace, no sé, unos 2 años creo, cuando ya se estaba como volviendo a abrir las posibilidades de salir a la calle durante la pandemia. No sé si fue como en Antioquia o en la costa, un militar mató a una chica trans, los paró en la carretera, como en un retén. Tuvieron tal vez una discusión, quién sabe qué se dirían ahí, y el soldado se alteró muchísimo y disparó con el fusil. Claro, es que usted, lo que yo pienso es, yo no tengo armas, ¿no? Porque digamos eso, lo que va a decir Benjamin, y creo que lo que entiende Kafka, es que la ley es violencia. Entonces, yo no tengo armas, pero él sí, porque lo que hace la ley es como usurpar o absorber, si se quiere, o diría Weber, tener todo el uso legítimo de la violencia. Entonces, el tipo tiene el arma. ¿De qué depende que el tipo a mí realmente no me haga nada? De su orden moral o pasional, o su estado psicológico. Entonces, yo recuerdo eso, ¿por qué? Porque una vez caminando con un compañero pues que no era de aquí de Colombia, empezó a ver gente del ejército por ahí parada con fusiles en la mano y él se asustó. Y entonces yo le dije, ay, ¿por qué se asusta? Y él, no, pues, ¿cómo así ustedes admiten que los soldados estén fuera con fusiles en la mano? ¿Y ustedes creen que eso es seguridad? Entonces, claro, es seguridad porque estamos ante ¿quién? Ante la ley. Ante la ley. Y creemos en ella. Y es lo que pasa con el juez. En el cuento el juez no siente culpa de lo que hace, porque él está haciendo ¿qué? La ley, está cumpliendo la ley. Está revestido, claro, está Sí. protegido. Hay un pasaje que creo que es muy importante porque el narrador se mete, está en la cabeza, está en la conciencia del juez, ¿cierto? Y esto creo que también ya venía como procesándolo y trabajándolo Dostoyevsky, bueno, y también Kafka, ¿no? Tuvo una agitada duermevela, un sueño intranquilo lo despertó. Aquí cualquier parecido con la metamorfosis es pura coincidencia. Abrió los ojos y descubrió que el sueño continuaba. Aquí es donde creo que
Hay un pasaje de Dostoyevsky. Su cuarto estaba poblado de serpientes enroscadas cerca de las paredes, dibujos geométricos suspendidos en el aire, puntos de colores que flotaban sobre una mesita al lado de la cama, alfombras de piel, de mapache en el suelo, un carrusel que no paraba de girar, payasos de sonrisa cruel. Bueno, el principio podría ser una referencia a la metamorfosis de Kafka, ¿sí? Pero lo que sigue el sueño, yo recuerdo un pasaje de Crimen y Castigo donde uno de los personajes que sabe que Raskolnikov mató a la vieja usurera. Bueno, recordemos que Crimen y Castigo es una novela sobre la culpa. Rudyard Raskolnikov asesina a una anciana. Él se siente un héroe, él quiere ser reconocido como un héroe nacional por eso, ¿sí? Y hay un tipo que escucha una conversación. Porque era una prestamista, era una gota a gota. Sí, era un gota a gota. Para los años 90 era una especie como de prendería, ya, ¿no? Exacto, sí. Para los estudiantes. Para el hoy es un gota a gota. Y un tipo escucha una conversación en el que él le confiesa a su novia que él mató a la vieja usurera. Y entonces el tipo empieza, es uno de los personajes más oscuros de esa novela, porque él está encerrado en una habitación y tiene un sueño porque él violó o intentó violar a la hermana de Raskolnikov. Y él en el sueño, él se despierta y a los pies de la cama hay unas ratas comiéndose un pollo. Pero es lo que ocurre acá, es un sueño dentro de un sueño. Entonces cuando él sale se encuentra con una niña que está como derruida, como carcomida, es una niña muy, muy extraña. El sueño termina y es como una premonición de lo que él cree que tiene que hacer. Entonces el hombre sale como a un parque en la madrugada y se encuentra un policía. Y el policía se le acerca como amanece, cómo está, no sé qué. Y el tipo le dice, si preguntan por mí, digan que me fui para América. Y el tipo saca un revólver y se pega un tiro. Ahí termina este sujeto. Y es este pasaje, como la novela, el Crimen y Castigo es una novela sobre la culpa. Las visiones que empieza a tener el juez acá son unas visiones que lo vuelven como a cuestionar como sobre esas decisiones, ¿cierto? Pero lo fuerte aquí es que, claro, como que la postura de Dostoyevsky va a ser como que sí sienten culpa por un orden moral. Pero la pregunta es, ¿y si no lo tienen? Si son amorales, si no les importa el orden moral, no la sienten porque cumplen la ley. O sea, es como cuando uno escucha a determinados políticos decir, pero es que si se cumplió la ley y a través de eso pasó lo que tenía que pasar, dolor, sufrimiento o hambre o lo que sea, pues no pasa nada porque hemos cumplido la ley, para eso la hicimos. Claro, y es que la barricada del Estado es un blindaje supremamente efectivo, ¿cierto? Yo me acuerdo que en El lado oscuro del corazón, Oliverio recita un poema de la muerte, o le recita un poema a la muerte. Le dice, muerte puta, muerte al pedo, pero llega y dice, muerte. Silencian al final esa palabra. Sí, muerte. Dice, muerte en cumplimiento del deber. A un primo mío, por ejemplo, lo mataron en San Marcel en una balacera con unos ladrones ahí en el Puente de la Libertad, ¿sí? Pero seguramente en los disparos él debió haber herido a algún fulano, bueno, lo que sea. Y eso empieza el Estado a investigar como cuáles fueron las circunstancias en las que se ejecutó el arma, ¿cierto? Para poder determinar su legitimidad. Sí, si era legítimo o no. De la violencia. Claro. Entonces, si es un asesino, si es un homicidio o si fue en defensa o qué, por
lo que embiste al policía o lo que embiste al soldado. Es que lo que dice Benjamin ahí es eso, como que dentro del derecho tradicionalmente lo que se dice es que nosotros tendríamos como un uso natural de la violencia. Eso lo vamos a encontrar en Hobbes, en Locke, hasta en Rousseau, ¿no? Como que en el estado natural, lo que llaman ellos estado de naturaleza, como previo al orden social, nosotros tenemos un uso natural de la violencia. Lo que va a suceder en el orden social es cuando es hacer legítimo socioculturalmente y jurídicamente el uso de la violencia. Entonces Benjamin dice, ¿y dónde está ahí la justicia? O sea, la gran pregunta es si realmente la ley alguna vez tuvo que ver algo con la justicia. Los griegos querían como comprender, trataban de comprender bien eso, ¿cierto? Y por eso la tragedia griega es tan importante para ese pensamiento. Tenemos que tener en cuenta que la tragedia griega en su momento no fue entendida como un hecho literario en sí. La tragedia griega tenía unos fines pedagógicos, que era tratar como de ilustrar o de entender más bien unos conceptos, por ejemplo, como el concepto de destino, el Dios, la voluntad, el hombre, la muerte, ¿cierto? La guerra, la traición y todo esto. Entonces recordemos, por ejemplo, el caso de la Orestiada. Clitemnestra quiere asesinar a Agamenón, ¿cierto? Tienen ahí un conflicto. Solo le mató la hija, pues, un conflicto menor. No más. Y entonces cuando Agamenón llega de la guerra de Troya, se la sacrificó para que los mares se calmaran. Sí. Cuando Agamenón llega a su casa, Clitemnestra ya tiene todo planeado con Egisto. Y le tiende un tapete morado, que el morado es un color de luto, y Agamenón como que no se da cuenta de ese detalle, que es un tapete que le tiende hacia el baño, hacia la tina. Y cuando llega Agamenón, que llega con Casandra, Casandra le dice a Agamenón, a usted lo van a pelar ahí adentro. Le dice, no, camine, a usted lo van a matar, chino. Profeta, claro, las y como visiones, la de las visiones, pero nadie le cree a ella nada. Nunca ¿cierto? le creen, sí. Cuando, claro, entra, lo matan y lo primero que le pasa a Orestes, a su hijo, es que se le aparece, si no estoy mal, se le aparece Apolo y le dice, socio, hay un desequilibrio en el universo y usted tiene que organizar eso. Su mamá mató a su papá, entonces a usted le corresponde matar a su mamá. Los griegos querían entender esa idea de destino, o sea, Orestes tenía la responsabilidad de hacer justicia. O sea, es como si los dioses a través de los hombres entonces ejercieran esa justicia. Eso era una pregunta tremenda que se planteaba Esquilo y que quería dejar eso en la tragedia, ¿cierto? Eurípides es un poco más... Eurípides toma más distancia, ¿cierto? Porque Eurípides más bien pone a los dioses y a los hombres como en un laboratorio. De hecho, Eurípides es como de los que se atreve a poner al dios en escena, ¿sí? Los otros no se atrevían a ponerlo. Tal vez ni siquiera el mismo Sófocles. Lo mencionan y el corifeo claro, los trabajan. Entiendo que en Edipo Rey, ellos ven, los oráculos son los que intervienen. Sí, ¿no? sí. Hablan por los dioses. O sea, es eso. O sea, el orden de la tragedia es un orden mítico, pero es un orden normativo. O sea, por ejemplo, uno entiende que es a través de la tragedia que los griegos entienden la ley. Comprenden qué es la ley, cómo funciona, por eso el desequilibrio del mundo, entonces la ley, cómo entiende la relación entre ley y justicia, ¿sí? Entonces por eso es como que hay un orden mítico fundacional de la norma. Entonces Benjamin dice, eso es como muy peligroso porque, bueno, está como esa norma, esa ley que se conserva a través de la violencia del policía, pero está a través de es otra ley que se funda como en un orden mítico, como cuando usted le dicen, vea, es que el que funda la ley en Colombia es el pueblo. ¿Y el pueblo qué es? O sea, cuando le dicen, no, es que las leyes, la constitución política, es la representación de la normativa en el constituyente primario, que es el pueblo. ¿Y qué es el pueblo? O el constituyente es Dios en la Edad Media, ¿cierto? Es Dios el que le entrega al monarca su legitimidad. ¿Y cómo hizo eso? Entonces, no, es que el Papa va y le pone la corona y lo unta, yo no sé, con un elemento sagrado, como una encina que les untaban. Un aceite y ya.
Es eso, o sea, que eso es lo que se pregunta Benjamín, ¿cómo se fundamenta la ley? ¿Qué hace que la ley sea y nosotros tengamos que decir aceptarla? Y en la mafia, por ejemplo, eso también lo exponen, ¿cierto? De pronto aquí alguno de quien nos escucha habrá visto Los Soprano y hay un capítulo donde van a integrar a la familia, porque hay que tener en cuenta que la mafia italiana también se entendía como, o se entienden como familia, ¿cierto? Y le van a hacer como el ritual de bienvenida a uno de sus integrantes o de sus nuevos integrantes, que es Christopher Moltisanti, que Tony Soprano lo llama como su sobrino, ¿cierto? Y en el ritual... hay que tener en cuenta que el profesor está viendo Los Soprano. Por eso está hablando de ellos. Y entonces en la escena, Tony Soprano, que es el líder en ese momento, se pincha el dedo índice con una aguja y pincha el dedo también de su sobrino y hacen un pacto de sangre. Y es donde se establecen como los principios con los que va a regir su secreto, ¿cierto? Eso es una cuestión mítica. Absolutamente. Y de orden sí. místico, pues lo que entiende usted por la sangre, la relación con la sangre. Y solo la ley que funciona es la ley que ellos establecen, ¿cierto? Y en ese sentido, pues Tony Soprano es el que se encarga de decidir a este lo... Es el juez. Sí, es el juez. Es el este nos quedó mal. Es el guardián de la ley. Pero es eso, es como y hay un último elemento en el cuento que no se nos puede ir ya, pues que nos estamos ya como extendiendo. Y es como la parte final, es que un Dios, este Dios de los sometidos, este Dios de los excluidos, a los que él había juzgado de manera brutal y cruel, ¿cierto? A través de ser el guardián de la ley. Este Dios, que es este Dios con su órgano sexual muy grande, como que lo recorre por todo su cuerpo, sí. Al final aparece y lo mata, y la casa se incendia, ¿cierto? Entonces hay algo que dice Benjamín, y es como que en el momento revolucionario o en el momento mesiánico, esta idea de la gente que tiene que Dios va a volver, o Jesús, o el Mesías, como para refundar el mundo en el sentido social, político, cultural, etcétera, es una violencia divina, es una violencia de la justicia, es una violencia que aparece como lo justo, porque es la violencia espero no decir mal el nombre, Rosa Parks, cuando se queda en el bus, o sea, no se olviden, en el sur de los Estados Unidos, en el segregacionismo racial de mediados del siglo XX, habían buses para negros y para blancos, y cuando de pronto había que compartir un bus, porque de pronto el bus de negros no pasaba, porque normalmente no había casi buses para negros, entonces los negros se tenían que hacer atrás, o sea, los afroamericanos, ¿no? Pues se tenían que hacer atrás. Entonces Rosa Parks se queda adelante y no se deja parar de ahí. ¿Sí? Entonces, y eso se convierte como una cosa de un nivel de impactos, una señora sentada simplemente en la parte de delante del bus y no deja que ni la policía ni nadie le diga que se puede mover de ahí. Entonces como que ahí aparece eso, como que ese orden legal que legitimaba toda esta consecución de estructuración de la sociedad es cuestionado por una señora que se queda sentada, o sea, que no admite la ley y ni admite lo que dice el guardián. Pienso que es como el final del cuento, puede que el juez no sienta culpa, ¿sí? Y está bien, pero llegará el momento de la justicia. El momento revolucionario. Sí. Es que de nuevo, como leyendo el texto de manera como entre sus márgenes, diríamos, uno ve que hablan de revolución, que hablan de un grupo que quiere cambiar la sociedad como se encuentra, que este grupo es adorador de esta deidad, pero es la deidad la que aparece, es como Apolo apareciendo frente a Orestes diciéndole, viejo, esto no fue justo. Pues no sé, porque pues también ¿cómo es? Agamenón pues había hecho algo muy brutal, sí. Había hecho algo muy cruel, ¿no? Matar a su hija para calmar a Poseidón. En ese sentido, pero aparece Apolo como la imagen de la justicia, ¿no? Como venga, hay que repartir. Y que es el equilibrio, ¿no? Exacto, hay que reordenar la sociedad y que esto no está bien, ¿cierto? Y eso está por fuera de la ley. Cuando una persona sale a protestar,
está por fuera de la ley, por eso tiene derecho a protestar. No es que la ley no puede decirle a usted tiene derecho a protestar, es que protestar está por fuera de la ley, porque yo estoy cuestionando el orden social existente, validado normativamente. Hay un cuento que creo que Sergio recordará muy bien, que es el cobrador de Rubén Fonseca, que es un tipo que sale a cobrarle a todo el mundo lo que el Estado y la sociedad le debe, y lo hace de manera literal, porque él le dice a uno de sus víctimas, el cobrador le dice a una de sus víctimas, es que me deben educación, es que me deben un seguro médico, me deben una casa, bueno, ¿cierto? Y él sale a matar gente, o sea, él sale a asesinar gente con mucho poder, prestigio, etcétera. Sí, de poder adquisitivo. Porque le deben todo eso. Sí. Entonces ahí les dejamos ese trompo bailando en la uña, el cobrador de Rubén Fonseca. ¿Vamos con la canción o qué? Sí. Listo, bien. ¿Mercedes o yo? Usted. Bueno, la canción con la que vamos a cerrar es el Salón de la Injusticia de Alcolíricos. Confiamos en que... Confiamos que lo que estamos diciendo no quiere decir que mañana se van a ir a inmolar al frente de la alcaldía como un acto de justicia, pues porque vivimos una ciudad muy injusta, ¿no? O sea, estamos de nuevo, es un ejercicio de reflexión crítica, etcétera, pero también es como para entender eso, como cuando en Túnez un señor, en medio de lo que se llamaron las primaveras árabes, un señor que vendía, si no estoy mal, frutas, ahí cerca al palacio principal pues del país, un policía va y le quita sus frutas y se las tumba y era lo único que tenía para conseguir comida para su familia. El señor va y se para como al frente del Palacio Presidencial, lo que sería la Casa de Nariño en Colombia, se echa gasolina y se quema. ¿Sí? Y bueno, también vale la pena señalar que pues hemos disfrutado mucho de utilizar cuentos, sobre todo para pensar como nuestras circunstancias, ¿cierto? Porque ante todo el cuento y ante todo la ficción, que es lo que hemos venido leyendo, y la ciencia ficción, pues son sobre todo posibilidades y son sobre todo lentes con los que también podemos leer el mundo. Bueno, entonces vamos con el Salón de la Injusticia de Alcolíricos y muchas gracias. Muchas gracias, güey. Que tengan buen resto de semana. ¿Están hablando los problemas que vengan a solucionar el problema que somos nosotros mismos? Si ustedes los jóvenes no asumen la dirección de su propio país, nadie va a venir a salvárselo, nadie. Ahora se los diálogos. Tierra del rebusque. Porque tú no crees. Esto no es un mito. Abundan los hechos. Los mueven con hilos. Pero igual son. Esto es un caso para los hermanos Dynamite. Aquí justicia no hay. Y si la compran no es de calidad, esto no es como en el cine. Esto es sin efectos, sin expectativas, sin el récord Guinness. Concursamos en el precio es incorrecto, los aplausos están grabados y las risas salen por defecto. Revolución publican en las redes y los cantantes son puras copias como los hijos de Diomedes. La razón elemental, mi querido Watson, hacen que un país con hambre tenga vista gorda. Son investigados en Colombia en la oferta. El gobierno se regala y tus derechos cubren la hipoteca. La injusticia a un salón de putas muy inevitable, con impuestos o vacunas que son comparables. Una pista a sus testigos, no quieren comprenderlo. Les arregla de este pueblo, pero pa' venderlo. Mi país es un restaurante sin comedor, entre comillas innovador. Se abren el menú, dice róbalo. Por aquí no se viola ley, se viola y se viola. Constitución preñada y no sabe de quién. Se sospecha del gran colombiano por ser el mayor actor para cortometrajes de villanos. A History Channel lo revocamos. El término latino me suena cliché, chicle que no masticamos. Tengo la certeza, policía no incrimina. ¿Será que es el dinero el que cumple su rutina? Televisión, cuerda floja atando manos. La medicina alternativa y el perdón de los villanos. La religión reza al bolsillo, nunca placulea los mismos feligreses muertos pero con contrato. Todo lo que digas podrá ser usado en tu contra. Contra la pared se vende hasta un sindicato. Algunos raperos no entienden a simple vista que aquí no se resuelven casos si no tienen buenas pistas. Esto es un retrato hablado, lo hacemos de la A a la Z, porque aquí ni el crimen es organizado y yo no soy el alguacil. Soy algo así como un francotirador disparando desde una atril. Generación de coca-coleros, todo va a seguro. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506
y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados.